Conversar es abrir espacio a distintas miradas y encontrar puntos de encuentro. Bienvenidos a El Bien Común, un lugar donde los buenos negocios se comparten para construir juntos un futuro mejor hoy. Una coproducción de Clinic y Observatorio de la Conciencia Empresarial, con Alexis Cami. Bienvenidos al episodio de hoy del Bien Común, donde estaremos conversando sobre innovación con propósito, transformando el futuro del trabajo. Y como invitados tengo hoy día a Juan Pablo Ámbar, gerente general del laboratorio Infinity Pharma para Chile y Argentina, y bueno, el gran Tadashi Takaoka, director de empresas y consultor especializado en innovación, miembro del directorio Metro Santiago, Fundación Generación Empresarial, GadBlack y mucho más. Speaker y podcaster y un montón de otras cosas más. Tadashi, Juan Pablo, bienvenidos al episodio de hoy. Muchas gracias, Alexis. Un gusto estar con usted, profesor. Igualmente, Alexis. Para partir, nosotros desde el Observatorio de la Conciencia Empresarial estamos convencidos que estamos viviendo una singularidad histórica, ¿no? En términos de que hoy día están dadas las condiciones para hacer el bien común, para que el bien común sea un buen negocio, ¿no? Y eso es algo que históricamente no necesariamente fue así. Y me gustaría partir contigo, Tadashi, que me dieras tu perspectiva del momento que estamos viviendo, de los desafíos de innovar en estos tiempos. Sí, mira, a ver, entendamos innovar como simplemente crear nuevo valor, que es mejor que lo que ya existe, y eso trae ciertos desafíos, porque al no saber cuál es el modelo de negocio que va a funcionar, no solo cómo vas a ganar plata, sino que cómo opera, quién es el cliente, etcétera, etcétera, tienes que usar herramientas que te permitan ir reduciendo esa incertidumbre. Cuando hablamos de sostenibilidad, pasa un poco lo mismo. La sostenibilidad es una metodología, un concepto que existe desde los 70, es bastante joven, por decirlo así. Y una cosa que pasaba es que la gente no entendía por qué tenía que meterse en esto. Al final te parecía un apostolado. Las primeras visiones de sostenibilidad eran como no podemos producir más de lo que podemos consumir en el futuro, y la gente decía, oye, no, es que eso afecta a la economía, y se producía un choque de trenes en ese sentido en las miradas. Entonces, hoy día, entre la data, entre la bajada de la fricción de las barreras de entrada, puedes probar cosas mucho más rápido y puedes tener más casos de éxito en esta línea. Pero sí creo, y esto es una opinión más bien personal, de que esta mirada moralista y de la innovación social, de la sostenibilidad, podría estar haciendo más daño que favor en este camino. Porque al final lo que pasa es que nadie se atreve en su sano juicio a decir, oye, no, esto a mí no me interesa porque es un valor universal, digamos. No sé, la niñez, el tema, las enfermedades, la contaminación, todos decimos, no, sí es importante, es importante. Y a mí me tocó ver un montón de emprendedores sociales cuando era gerente de emprendimiento de la Corfo que iban a vender, les decían que es súper bueno el proyecto y no les compraban nada. Entonces, lo que pasó, y los emprendedores sociales que empezaron a tener éxito fueron los que mezclaron esa moralidad con un modelo de negocio, con decir, ok, o sea, esto es moralmente y éticamente importante, pero a la vez ayuda a tu negocio por X motivo. Y esa mirada de lo que hoy día se entiende como materialidad dentro de las compañías, la interpretación de lo que realmente le importa a las empresas, más allá de lo que te digan, yo creo que es un punto clave dentro de que estos proyectos tengan éxito. La moralidad, la ética, no fue suficiente para que la gente cambiara su comportamiento, no te da el tiempo para todo. Bueno, nosotros creemos de que la base tiene que ser negocio, ¿ah? O sea, tiene que ser con negocio que tú hagas el bien común. De hecho, por eso nosotros planteamos de que el movimiento es desde hacer modelos de negocio en donde solamente estén enfocados en maximizar la utilidad para los accionistas, ¿cierto? Los dividendos, hacia modelos de valor. Un modelo de valor es un modelo de negocio construido sobre un propósito, de modo que haciendo el bien, o sea, lo que buscamos son empresas que mientras más venden, mejor le hacen a los distintos grupos de interés. Claro. Ese es como el foco. Nosotros no le llamamos emprendimiento social netamente, sino que creemos que hoy día todas las empresas pueden adscribir un modelo valor en donde estén haciendo negocio, pero al mismo tiempo ayudando a mitigar un dolor social. ¿Se entiende? Esa es como nuestra mirada. Juan Pablo, tú partiste, cuenta un poco cómo cae el propósito dentro de lo que es del emprendimiento que tú estás liderando. Mira, Que hoy día ya es una empresa. es una empresa, es una realidad. De hecho, Chile favorece mucho a la instalación de empresas nuevas. Y el propósito que tiene que ver con un impacto social y un propósito compartido por todos los miembros de la empresa, de la compañía como tal, y el impacto social es fundamental. Un propósito compartido que tenga que ver con eso.
impactar en la sociedad de una manera positiva en cuanto a hacer llegar productos de salud a la mayor cantidad de chilenos y chilenas a lo largo del país. Eso es un concepto que es dinámico. Hablábamos antes de comenzar esta charla acerca de próximos desafíos que ya estamos enfrentando. De hecho, el Estado los está enfrentando y el Estado como principal actor del rubro salud, además de las personas, que va a tener que pensar y repensar lo que va a ser el próximo ecosistema de salud que se venga dando. Y tiene que ver con eso, entender que hay un actor fundamental que va a ser el Estado y las compañías de salud van a tener un rol fundamental en cuanto a qué productos van a ofrecer hacia la población. Vamos a enfrentar una población que cada vez va a envejecer más y mejor. Eso es una muy buena noticia. La gran incertidumbre en este mundo actual es quién va a pagar por esa innovación y ese desarrollo. Va a estar la disponibilidad de acceder a una mejor calidad de vida y la consulta es a qué costo. Y ahí creo que viene el propósito fundamental y ese interés por el bien común que se tiene que dar en cuanto va a haber que ceder de ambas partes, encontrar modelos que lleguen a un acuerdo, por ejemplo, en una reducción de ganancias y beneficios para dar la posibilidad de que más personas accedan a ciertos tratamientos. Y esa es una manera, una sola arista de por ahí enfrentar este problema que se va a dar. Y por otro lado, lo que mencionaba antes el profesor es en cuanto a que no sea solamente una declamación, que el propósito sea realmente algo que sea genuino y compartido por los miembros de la compañía y por los miembros de esa comunidad en las que están insertos. Si se hace esa decisión y queda solamente una declamación y no hay una comunión entre los intereses de la sociedad y el Estado y los intereses del actor privado, es difícil conciliar y llegar a un buen puerto. Y en ese sentido, propósito, yo creo que es también otro concepto que quizás se ha ocupado no de tan buena forma, ¿no? Y estuvo un poco de moda, ¿cierto? ¿Cómo lo estás viendo? Primero, ¿qué entiendes tú por propósito? Y cómo crees tú que debe ser incorporado en las empresas para que realmente sea genuino y no sea simplemente una declaración en alguna pared o una jornada en donde todos quedamos muy entusiasmados, pero después no pasa mucho? Sí, mira, en mi opinión, no es mi especialidad, pero el propósito tiene que ver con la razón de hacer lo que haces, ¿ya? Y ese, claro, cuando uno dice propósito, ayudar al mundo, todo el tema, bueno, alguien puede tener como propósito hacerse millonario. ¿Y quién es uno para juzgar, digamos? Ahora, lo interesante del propósito es que lo tengas explicitado o no, o porque puedes también tratar de engañar al mundo o autoengañarte, decir, mi propósito es, no sé, X cosa, cubrir. Yo siempre pongo como ejemplo el caso de las empresas que dan internet. Si una empresa me dice, oye, es que nosotros somos una empresa con propósito social porque damos internet a todo el mundo, pues si eso fuera cierto, no existirían las llamadas zonas rojas. Las zonas rojas es donde no tienen, se supone, acceso a internet por disponibilidad tecnológica. Y claro, hay una zona roja justo al lado de una empresa de noticias acá en Chile, que está justo al lado de una zona que está en zona roja, por ende, no le puedo creer que su propósito sea ese, porque si no, ya hubieran desarrollado o la tecnología o le darían el servicio, porque dicen, no, es que te roban los cables y todo el tema. Bueno, hubieras hecho I+D para poder darles el servicio en ese lado. ¿Se entiende? Entonces, el propósito es una primera mirada con respecto a tratar de poner en vista de todos por qué hago lo que hago. Ahora, el problema del propósito es que es fácilmente validar que no es creíble. Porque en realidad la forma en que actúas es muy obvia si es que estás siguiendo ese propósito o no. Si tu intención es atender a todo el mundo, probablemente tendrías que estar haciendo proyectos, innovaciones y más de en pos de cumplir con esa promesa. Incluso si al inicio no es negocio, porque es parte de tu visión de lo que va a ser a futuro. De nuevo, lo mismo que dijimos antes, nadie te está llamando a un apostolado ni que no ganes plata con eso, pero se nota el tiro en la estrategia. Por ende, el propósito para mí solo tiene sentido cuando se ve reflejado en la estrategia y por ende se ve reflejado en los proyectos. Bueno, de hecho, para nosotros, para que sea un propósito, por lo menos en nuestra definición, tiene que ver con un anhelo de mitigar un dolor social. Y justamente como estabas diciendo tú, si una empresa está en las circunstancias que estás planteando, se ve ahí la disonancia entre la declaración y lo que realmente están haciendo. Juan Pablo, ¿ustedes cuál es el propósito? ¿Cómo lo definieron y cómo lo están viviendo? Tuvimos varias definiciones, un poco coincidiendo con lo que mencionas. Una cosa es que quede solamente en un papel y otra cosa es hacerlo realidad. Desde mi estancia y liderando empresas de salud tuvo que ver con eso, que sea una realidad.
Por ejemplo, lograr inclusión de terapias a mayor cantidad de gente. Chile vivió durante mucho tiempo mucha brecha entre el acceso a los medicamentos. Y la realidad es lograr que la mayor cantidad de medicamentos y la mejor calidad lleguen a la mayor cantidad de gente, y eso lo hemos visto al menos hasta hace unos años en cuanto a la implementación de leyes como la ley Ricarte Soto o la ampliación del GES. Ahora bien, no es un acto de una sola vez, sino que esto es constantemente, va iterando entre empresas y sociedad y el pagador, sea UNISAPRE, sea el gobierno, sea quien sea. Y ese propósito tiene que reescribirse todo el tiempo. No es como un tatuaje o no está escrito en piedra, no es una tabla de los mandamientos, eso tiene que reescribirse todo el tiempo. Porque si no nos conformamos con lo que tenemos, y es lo que decíamos hace un rato. No está mal ganar dinero, ahora bien, ¿qué vamos a hacer por la sociedad en la que estamos inmersos? Si nosotros pensamos solamente en el beneficio propio y que no se beneficie nadie más, nuestro tiempo es acotado como compañía. No solamente nos debemos a los accionistas, sino también a la sociedad que nos está mirando, son nuestros clientes y tienen que estar conformes con el servicio que se les brinda, que sea lo más honesto posible. Si no existe esa honestidad en esa relación, es muy corta la vida que se puede predecir para una compañía que está en la sociedad. No me olvidé de tu pregunta, sino que el propósito se va reescribiendo todo el tiempo. Se reduciría en hacer llegar la mejor tecnología al menor precio a la mayor cantidad de gente. Ahora, nosotros, otros elementos que vemos y de por qué creemos que hoy día hacer el bien común es buen negocio tiene que ver con un cambio de paradigma que estamos viendo en la sociedad, ¿no? Un cambio estructural. Nosotros hablamos de 3 fenómenos principalmente que se acoplaron. La cuarta revolución industrial, todo el tema tecnológico, la emergencia medioambiental y la crisis de sentido. Esta crisis que tiene a la gente preguntándose para qué hago las cosas y que se instaló con mucha fuerza por ahí por los años 60, cuando llega la posmodernidad, producto de la caída de los grandes relatos. Y en eso se genera este quiebre en donde además tenemos que estas nuevas generaciones, particularmente los millennials, se encuentran con la tecnología y se empoderan frente a las generaciones anteriores, algo que no había pasado nunca en la historia. Estamos viendo ahora que los jóvenes están muy empoderados, ¿cierto? Primera vez que los padres estamos necesitando los hijos para el día a día. Eso hace que cambie la relación de poder entre las generaciones. Y vemos mucha gente, particularmente de las generaciones anteriores, con mucha dificultad para pararse en este nuevo paradigma. Pregunta, Tadashi, ¿cómo ves tú que hoy día las empresas más tradicionales se deben parar en este nuevo paradigma? ¿Cómo parten un proceso de innovación con estos códigos que quizás ni siquiera se entienden muy bien para los mayores? Sí, mira, yo te diría que son 3 frentes. El primero es que cambiaran las hipótesis de cómo destruir una empresa. Antes se pensaba que la única forma de destruir una empresa era tomar malas decisiones financieras, que él o la gerente general tomara tan malas decisiones que la empresa implosionara. Hoy día el nivel y el estándar de los gerentes generales en el mundo ha subido un montón. Las empresas familiares contratan gerentes generales externos, por ende ya no necesitan una supervisión adulta. El tema está en que la visión, la mirada, incluso entre los directorios, siempre últimamente ha estado esta discusión de decir, oye, el rol número 1 del director es maximizar el valor para los accionistas. Y otros te dicen, no, pues es maximizar el valor para los stakeholders. Porque por transitividad le va a llegar a los accionistas. Y hay una discusión, hay gente que te dice sí y hay gente que dice no, para nada. Y esa parte hace que cambien las hipótesis sobre el rol principal del directorio. Antes era la vigilancia, hoy día es la mirada de futuro. Por ende, yo te diría que la primera tarea tiene que ver con cómo es el proceso interno de mirar el futuro. El problema con eso es que no puedes adivinar el futuro. En realidad lo que haces es una posverdad. Te la juegas por un camino y luchas con uñas y dientes para que sea el futuro. Para que ese se instale. Claro que eso se instale. El segundo tema tiene que ver justamente con el talento y el rol que tienen las empresas. Si tú miras cómo nos educaron desde niños, la promesa podría ser tácita, pero bien clara al final del día. Era, pórtese bien, estudie, saque su título, eso le va a dar empleabilidad, pórtese bien en la empresa, va a llegar a ser gerente y ahí va a poder vivir una vida mejor que sus padres. Esa promesa en algún minuto del camino se rompió. Y eso ha provocado una crisis muy heavy. ¿Para qué hablar de los caminos laterales que hoy día están? Desde el acceso a vender productos ilícitos como droga, digamos, en el colegio y cosas que muchos chicos están tomando ese camino, hasta soluciones del estilo OnlyFans que son, oye, ¿sabes qué?
no sé si estoy creando valor social, pero gano plata y da un poco lo mismo al final del día porque tengo que comer. Lo cual hace que los caminos tradicionales se vean como un poco mermados en torno a lo que eran nuestras generaciones, que decían, bueno, voy a tener que masticar piedras un rato, pero el premio al final es como las religiones. Si me porto bien, al final voy a llegar al cielo. Cuando ese cielo se cae, el mundo pierde mucha fuerza dentro de la mirada de largo plazo. Y eso yo creo que las empresas van a tener que ver el rol que tienen los talentos. No me atrevería a predecir qué va a pasar, pero yo creo que los talentos que vienen no están mucho bajo esa promesa. No sé cómo van a reaccionar cuando no hay un premio al final del camino por esforzarse durante muchos años. Y la tercera capa tiene que ver con algo que viene de innovación y diseño hace años, que yo creo que cada vez se va a integrar más. Y la IAR solo refuerza eso, que es lo importante es la pregunta, no es la solución. Yo sé que eso es difícil de decir cuando se oye, ya está bien, pero si se te echa a perder el califón, igual llama ahí al gaffiter para que te dé la solución. Sí, no, sí, sí, estamos claros de eso. El tema está por dos frentes. Uno es, claro, cuando el camino ya es representado y lo conoces, y el modelo de negocio es conocido, te sirve la solución. Pero si no es conocido, que es lo que nos está pasando ahora, lo que entra a jugar es la pregunta. Y el otro tema es que, y esto sí es una apuesta personal, en el futuro el conocimiento técnico va a ser cada vez menos relevante, porque no sé, yo me voy a poner unos lentes que voy a mirar el califón y lo voy a poder reparar yo porque entre realidad aumentada y ya voy a poder arreglarlo porque me va a decir qué pasó. Pero de nuevo, voy a tener que saber qué estoy resolviendo. El tema del califón es fácil de entender, pero cuando estamos hablando de cambio climático o el tema de cómo contratar gente en el largo plazo o el tema de qué tamaño tienen que ser las empresas cuando no podamos, yo creo que las empresas no van a seguir contratando tanta gente. No sé qué vamos a hacer con la gente que viene estudiando atrás. Entonces, todo ese tipo de cosas, haciendo como un resumen de estos tres puntos, es cuál es la forma en la cual te vas a adaptar a un mundo donde nadie tiene la respuesta. O sea, todos los consultores tratamos de decirte, oye, sí, no, nosotros sabemos mentira, estamos probando, viendo qué pasa. Entonces, estos tres frentes, la mirada de largo plazo, cómo cambió frente a la vigilancia, el tema de la mirada de corto plazo, porque el esfuerzo futuro demostró no darle premios a todos los que se esforzaron. Y el tercer tema de cómo el conocimiento pasa a un segundo plano en pos de la pregunta bien formulada, cambia totalmente las hipótesis de cómo construimos esta sociedad. Ahora, y en ese mismo contexto, ¿no crees tú que con las nuevas generaciones, empresas que no que no ofrezcan un propósito, van a estar en una gran desventaja? Que estas nuevas generaciones, si no las conectas desde el sentido, la relación transaccional va a ser tremendamente cara. Y en un mundo en donde cada vez necesitamos más innovación producto de lo que estamos hablando, de este cambio de paradigma, y eso está concentrado en los jóvenes. Sí, o sea, yo creo me gustan los dichos porque son sabios que se mantienen en el tiempo. Entonces, la necesidad tiene cara de hereje, es un buen dicho porque siempre va a haber alguien que esté dispuesto a hacer algo por plata. El tema está en que no necesariamente es el mejor talento el que va a estar dispuesto a hacerlo. Entonces, el tema está cuando tú tienes opciones. Si tienes opciones de trabajar en otros lados, probablemente elijas soluciones que tengan más impacto o sientas que tu trabajo sirve de algo o que tienes la posibilidad de crecer e impactar a más personas. Si no es el caso, probablemente no puedas atraer al mejor talento, sino que vas a atraer al que solo le importa la plata. Y ese, por definición, generalmente no es tan proactivo, no hace cosas si es que no hay plata de por medio, tiene menos lealtad. Entonces, al final, no creo que te quedes sin trabajadores, pero te va a costar mucho tener gente que realmente te permita pegarte el salto. Básicamente porque, y es una cuestión súper práctica, cuando uno no sabe qué futuro va a enfrentar, es un juego de probabilidades, cuántos dados estás tirando simultáneamente para el tema. Entonces, cuando un trabajador es más proactivo, te está dando otro dado nomás, para probar más cosas. Y si alguien solo se mueve por plata, es muy probable que no lo haga nomás. Y además, perdóname, adicionando, si puedo, si se me permite, tiene que ver con que esa generación que nosotros nos estamos preguntando de dónde viene, en qué valores fue criada, va a tener diferentes conceptos de los valores que busca y el objetivo que busca, el objetivo final, y además fue educada y socializada en otro contexto totalmente distinto al nuestro. Entonces nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué los va a movilizar? Nos lo estamos viendo ahora. ¿Qué los moviliza? ¿Qué los motiva? ¿Qué los hace ser algo distinto a lo que fueron sus padres en esa idea de ruptura que suelen tener los adolescentes, o al menos en mi época queríamos romper con ciertas estructuras o preconceptos? Ahora, cuando las cuestiones de creencias compartidas dejan de ser tales y tenemos varios referentes hasta dioses digitales, esos conceptos y esos valores compartidos dejan de ser algo que compartimos durante mucho tiempo, valga la redundancia. Entonces va a venir una etapa de mucha incertidumbre en tal sentido. No sabemos quién, de dónde va a venir el próximo talento, además sobre habilidades que todavía no son necesarias, sino que van a hacerlo en el futuro. ¿Y cómo estás viendo tú la relación con estas nuevas generaciones en términos,
laborales? ¿Ves mucha diferencia? No sé cuál es el perfil de la gente que trabaja contigo en ese sentido. Lamentablemente para mí, digo, porque me veo envejecer, la mayoría empieza a ser más joven que yo. Y eso es una cuestión que antes no me pasaba. Entonces ya empieza el primer conflicto interno. Ahora bien, viene una etapa muy interesante porque primero va a haber que conciliar ciertas cuestiones de ideas nuevas. Las compañías van a tener que dejarse y salirse de esa zona de confort en la que solían estar, donde las ideas eran las del CEO, del fundador en muchos casos, empresas familiares que tienen que empezar a replantearse estos modelos que hablábamos al principio, de qué compañía y qué rol social cumplen. Eso empieza a cambiar, se destruye esa idea, se desarma para una idea nueva que no sabemos todavía cuál es. Imaginamos, como se decía recién, pero no lo sabemos con certeza. Si no, estaríamos en presencia de profetas que quizás existen como tales, pero en la cuestión empresarial suelen cambiar ciertas corrientes de pensamiento. En ese sentido, vemos algo muy interesante que es una mezcla entre ideas nuevas y cuestiones más antiguas, si se quiere, o más tradicionales. Entonces es una idea muy interesante ese choque cultural que puede darse, esa capacidad de sorpresa que puedan tener las personas con conceptos aprendidos hace muchos años versus ideas nuevas. Y esa integración puede dar algo muy interesante. Por eso conceptos que están surgiendo ahora como edaísmo y demás dan un lugar interesante a transformarlos hacia algo parecido a la experiencia, esa capacidad de trabajar en conjunto. Y algo muy importante, nosotros trabajábamos en el pasado con un concepto de aprender constantemente y ahora se suma el concepto de desaprender. Otra cuestión muy interesante es lo que va a venir con generaciones nuevas, que lo veo generalmente cuando mi niño más pequeño juega a la Play, esa necesidad de recompensa inmediata y esa frustración que empieza a vivir. Y la idea de ver la frustración como algo malo y no como algo que nos permita reaprender y no cometer errores que hemos cometido. Me parece que si podemos salvar esas dos cuestiones como son desaprender lo ya internalizado y poder convivir con la frustración para permitirnos ser mejores al momento de salir de esa frustración, creo que tenemos una tremenda oportunidad. Pero tenemos que estar atentos a esas cuestiones que van a ir apareciendo, no frustrarnos nosotros, no creer que el mundo está acabado y que nada era como solía ser, porque en realidad son cuestiones que matizamos y siempre añoramos un pasado que en nuestra mente fue mejor y no necesariamente es así, y trabajar para un futuro que esperemos sea mejor. Mira, nosotros, por lo menos desde el observatorio, creemos que un buen primer paso para avanzar en esta innovación tiene que ver con tener reflexión sobre este cambio de paradigma del cual estaba hablando, cuáles son las características de este nuevo paradigma, y de hecho nosotros hacemos charlas sobre este tema. Pero te quiero preguntar, Tadashi, tú, ¿cómo cuando te enfrentas a una empresa tradicional y dices, no, tenemos que innovar? ¿Ah? Y ¿por dónde, cuáles son los primeros pasos? ¿Ah? ¿Tu recomendación es algo que parta de arriba hacia abajo, juntar generaciones? ¿Cómo lo enfrentas? Sí. Mira, tú no puedes decirle a alguien que le gusta fumar y está consciente que da cáncer que deje de fumar. O sea, ya apuesta que no le va a dar cáncer nomás. Por lo mismo las empresas que no innovan apuestan en que su mercado no se haga transformar lo suficientemente rápido como para que mueran en el camino. Por ende, lo primero es que no trates de cambiar a quien no quiere cambiar. Eso es el primer paso. El segundo paso es que eh, eh, siempre la innovación parte desde arriba hacia abajo, es top-down, ¿no? No conozco casos, si bien siempre te sacan el caso de PlayStation 2, que lo hizo alguien interno, un intraemprendedor de Sony o cosas así, la verdad es que sí tuvo que tener auspicio desde arriba porque si no, no lo sacaba. Entonces, la innovación es súper política desde el punto de vista que requiere lobby, requiere fe, requiere que el directorio se mantenga ahí arriba de la pelota, y eso toma mucha energía dentro de el capital político. Por ende, siempre es top-down, pero la ejecución de la innovación es bottom-up, es de abajo hacia arriba. Una vez que defines la estrategia, hacia dónde quieres ir, esa es la parte. Entonces, lo primero que se hace es hablar con el directorio, con el gerente general en la primera línea acerca de nuevo, qué es lo que están tratando de resolver, cuál es su estrategia. Y parecería una pregunta obvia, pero la gran mayoría de las empresas, incluso algunas grandes, no tienen No la tanta tienen. claridad de lo que es la estrategia. Te cuentan cosas que son de acceso común, no sé, te dicen vamos a crecer al doble, ya, pero eso no es una estrategia, es un Es un deseo, objetivo, ya veo, un claro. objetivo. Entonces,
La primera lógica es decir qué es lo que estamos tratando de resolver, porque lo que también hay que entender es que la innovación no se aplica siempre. Si tú tienes algo que funciona, no tratas de cambiarlo con innovación, sino que eso lo dejas en tu portafolio de explotación, sigues haciendo lo que haces en el día a día, y por otra parte buscas oportunidades en cosas que podrían estarse acercando a futuro. En ese sentido tienes que ser ambidiestro. Sería un pésimo consejo decirle a la gente, no es que arreglen todo desde cero e innoven y piensen de otra forma. Es un consejo populista que en realidad lleva hacia la quiebra de la empresa. Entonces, lo que hace es separar bien y decir, mira, en estos ámbitos de nuestra estrategia estamos bien y entendemos la lógica y sabemos hacerlo y tenemos que seguir creciendo, por ende, manténlo así. Yo ocupo herramientas tradicionales de management, pero en esta área hay un riesgo porque no sabemos lo que va a funcionar, tenemos que hacer una apuesta más fuerte que la competencia y necesitamos hacer acciones que manejen herramientas de innovación para enfrentar la incertidumbre. Y es tal así como si te toca sopa usas cuchara y si te toca carne usas un tenedor. No tiene más ciencia desde el punto de vista de decir, no es que la innovación sea mejor que otras cosas, es simplemente que cuando te enfrentas a ciertos desafíos, cuando hay incertidumbre, tienes que usar otros modelos. Por eso partir desde arriba hacia abajo y entender bien el problema es la primera pega. Todo el resto no es que sea más fácil, pero por lo menos va más enchufado a lo primero, que es decir, bueno, si esta es la estrategia, esta es la parte que nos falta, cuál es el desafío a resolver, con eso se arman focos de innovación, con eso se arman los proyectos de innovación y ahí empieza la verdadera pelea, que es chocar contra el mercado para aprender. Y eso estamos muy poco acostumbrados para eso en las empresas. Esperamos lanzar grandes productos cuando en realidad la innovación se trata de lanzar versiones chiquititas y cortas, complejas. Bueno, el mundo del farmacéutico es mucho más complejo por los exámenes y todo el tema, pero y supongo que ha ido cambiando eso con la tecnología también, ¿no? ¿Cómo ha sido en tu Lo hemos visto, experiencia? en mi experiencia, lo que he visto como ciudadano también, lo hemos visto en pandemia, donde nos avisaron que era un tiempo más largo, un fármaco desde que se hace una fase uno, que alguien tiene una hipótesis de trabajo y va a trabajar respecto a sacar una molécula del mercado, suele demorar 10 a 15 años. Y de 150, 200 proyectos queda uno solo. Entonces requiere eso que... Cada vez son segmentos más chicos los Más que chicos. hay menos interés por innovar ahí. Exactamente, la industria de innovación, principalmente son los laboratorios líderes, van a las terapias que tienen mayor rentabilidad, si se quiere, pero a un público mucho menor. Entonces empiezan a dar cuestiones muy beneficiosas para la sociedad, terapias para el cáncer, por ejemplo, que van a cuestiones específicas, terapias blanco que se llaman, donde evita un daño mayor que trae una quimioterapia, por ejemplo, para apuntar a una problemática sola, versus cuestiones que antes eran más masivas. Y por otro lado, innovaciones que han traído, por ejemplo, enfermedades como la hepatitis C, que antes solían ser mortales, en 6 meses se curan tomando una píldora por día. Entonces, la innovación obviamente tiene todo un trasfondo de años de investigación, mucha inversión por otro lado, que es lo que mencionaba recién, y un apoyo del management. Pero sí, claro, requiere tiempo. Nada es mágico, nada va a darse de un día para otro, salvo en la necesidad, como decía recién, tiene cara de hereje y eso también ha provocado una cuestión de cierto rechazo, cierto eh, cuestionamiento, si se quiere, ciudadano en cuanto a algunas conductas de compañía donde han habido aumentos de precio desmedidos en cuanto a un fármaco muy antiguo que se ha puesto de moda o se ha reversionado. El caso de PharmaBro. Exacto. Exactamente, y varios casos donde se ve que realmente el propósito inicial no era el bien común, sino era el bien propio. Ahí es cuando se revela exactamente. Ahora, te- hablamos de que esto tiene que venir de arriba hacia abajo, pero cuando uno mira los directores de la empresa en general son mayores. Es gente mayor. Hace poco tuvimos a Alan Meyer en el bien común presencial y él decía, me parece una locura que los directorios no tengan jóvenes, hablaba de centennials de 25 años sentados ahí, dado los cambios que estamos viviendo. Cuando en la realidad uno va a un directorio y son en general gente mayor. ¿Cómo conectas con estas nuevas generaciones? La invitación cuando decide una empresa avanzar en innovación. ¿Es algo que igual pueden partir los mayores o tu experiencia diga que es importante que hagan grupos intergeneracionales? O sea, mira, eso cuando dicen que en la diversidad está la riqueza, efectivamente uno es muy ciego a muchas cosas. El problema es que uno no sabe que no sabe, por ende, cuando no está percibiendo ciertas cosas, pasa por alto nomás. Por eso tener gente de distintas edades
Claro, de 25 no sé, no tienes tanta experiencia, pero puede ser que en los 40 ya haga sentido rescatar algunos hiperespecialistas. Lo que yo he visto en la práctica, de hecho, yo mismo soy un caso. Yo cuando llegué al directorio de Metro de Santiago tenía 38 años, pero fue más que porque fuera un gran director, es porque era muy especializado en innovación y conocía de estrategia y no había no me quiero echar para abajo, pero no había tanto donde elegir tampoco. No había tanto de estrategas que aparte de eso supieran de innovación. Y eso claramente para mí fue una ventaja, pero lo que yo diría es que los directorios están cambiando las preguntas que están tratando de resolver. Antes, si tú mirabas los directorios, el perfecto era un CFO, alguien que te pillaba ahí en la presentación, en la lámina, y decía, oye, ese número no suma, oye, este porcentaje no da, oye, esto se puede hacer más barato. Y a eso te dedicabas. Tiene que existir esa persona, sin duda alguna, pero no pueden haber 6 personas que hacen eso. Entonces, cuando empiezan a hablar de decir, oye, alguien debería, quién sabe de sostenibilidad, quién realmente nos ayudó, y ahí entró mucha gente, de hecho muchas mujeres entraron en directorio gracias a eso, y a mí me pareció un movimiento importante. Entonces, no vas a yo creo que de nuevo, este tema ético de tienen que haber más mujeres o tiene que haber gente más joven porque es lo correcto, claro, te van a decir, no, sí tienes mucha razón, pero en verdad no toman la decisión. Cuando toman la decisión es cuando ven que realmente le afecta el modelo de negocio y tienen que buscar hiperespecialistas. Por eso, para la gente que nos está escuchando, si quiere ser director en algún minuto, hiperespecialícese en algo y mézclalo con la estrategia, vea cómo pega eso. Obviamente hay muchas caras, innovación, sostenibilidad, talento, hay muchas cosas que no se ven. Yo te diría que en ese sentido, lo importante es entender de nuevo el dolor que están enfrentando los directorios al momento de tomar decisiones. Ese es el punto. Juan Pablo, Muy interesante la visión. Tiene que ver con eso. Esa integración se va a dar naturalmente. Creo si cometemos quizás el error de forzarlo, no van a tener un trabajo que sea interesante y en conjunto. Sí creo que es importante esa integración, pero tiene que darse naturalmente. No necesariamente la juventud extrema va a ser sinónimo de innovación. Creo que tenemos que trabajar fuertemente desde los niveles básicos y medios en enseñar un espíritu crítico, y eso viene un poquito más para atrás. ¿Qué educación están recibiendo nuestros hijos también? Entonces, quizás da para 10 podcasts más pensar qué educación están recibiendo y si es para el mundo que viene o no. Si no van a ser capaces de plantearse esas preguntas que se mencionaban recién, va a ser muy difícil que puedan resolver problemas que se van a ir dando. Entonces, si partimos de esa base de que tenemos que replantearnos qué modelo educativo están recibiendo nuestros hijos, cómo los estamos criando también nosotros en cuanto a su exposición a pantallas, por ejemplo, el tiempo que se dedican a no tener una sociabilización como la que teníamos nosotros, y lamentablemente caigo en mi época, esa frase en mi época, esa falta de empatía que se va dando, esa eh, hiperexposición a pantallas y a redes sociales, puede provocar un problema en el futuro, en esos futuros directorios también, y justamente a esa sociedad hacia la que vamos. Quizás no tan conectada, aunque sí hiperconectada digitalmente, pero no en la parte de sociabilizar. Y el peor pecado que podemos cometer, creo, como sociedad y como directivos es perder la empatía. Como empresarios, y perder la empatía y la relación entre nosotros. Creo que ese es un problema a resolver para las próximas generaciones de directorios también. ahora pregunta con respecto al empleo. Ahora pensando en la gente que trabaja, con los tremendos cambios que estamos viviendo, ¿qué dirían ustedes que son los grandes temas? ¿Cuáles son los grandes cambios que deberíamos tener en mente? Acá los que estén asustados con el trabajo, apaguen el podcast porque me pongo ya pero apocalíptico. Ahora, No, no, mira, a ver, algunas cosas que veo. Yo creo que hay ciertos signos numéricos que hacen ver que las hipótesis sobre el trabajo cambiaron y no sé si nos estamos adaptando lo suficientemente rápido. Voy a partir por la parte buena. Yo creo que la historia siempre ha mostrado que en el largo plazo nos adaptamos y estamos en un estado mejor. Creo que es el punto intermedio, esto, no sé, los próximos 10 años, donde va a haber una pequeña hecatombe y después se va a ajustar. La primera hecatombe es que nos entrenaron a todos, incluyéndome, para hacer como pilas, como baterías. Nos meten en una parte, nos enchufan dentro de una organización y ahí, y cuadra. y ahí funcionamos, y ahí funciona. Y si no nos enchufan, no tenemos ningún valor por sí solo. Entonces, cuando uno está desempleado, siente que no tiene valor, porque nadie nos puso en ninguna parte donde pudiéramos funcionar. Y ese mundo inevitablemente va a cambiar. La cantidad de gente que, no sé, pues el año 2000, un 12,4% de la gente menor de 35 tenía un título profesional, hoy día es un 48%.
las empresas no han crecido 4 veces los puestos de trabajo, ni en Chile ni en ninguna parte. O sea, no es un tema del gobierno de turno, ni las políticas públicas, es un tema de la velocidad con la que crece la economía nomás en todas partes. Entonces, no hay una capacidad de absorber 4 veces más personas. Por ende, esas personas no necesariamente se van a emplear. Hay una métrica del MIT que muestra que el 2027 en Estados Unidos la mitad de las personas va a estar como empleado independiente, desde manejar un Uber hasta ser un emprendedor o un consultor. La otra cosa que a mí me llama mucho la atención es que no veo en los directorios ni en ninguna de las conversaciones que cuando mejore la economía salgamos a contratar mucha gente. No sé si en tu empresa están buscando, al menos Bueno, las grandes empresas están todas reduciendo por la tecnología. claro, en ninguna parte yo veo que digan, no, es que cuando mejore la situación vamos a salir a contratar 200 personas. En ninguna parte, ni para los trabajos más administrativos que puedas ver. Entonces, el segundo mensaje duro es que esto de que no ha bajado la tasa de empleo, no creo que pueda haber una correlación, pero no sé si es solamente causalidad del ciclo económico, ni que esté en el gobierno. Obviamente es importante todo lo que uno quiera, pero yo creo que va más allá de eso. Y el tercer factor tiene que ver con que justamente el tema de la IA y todo el tema baja la barrera de entrada de cómo uno puede trabajar. Hay un paper que se llama Expertise, que también es del MIT, que muestra que cuando la IA afecta trabajos que son muy simples de hacer, pero sube el estándar porque ya las partes más fáciles las hace la IA, sube la barrera de entrada. No sé si han escuchado que los chicos que están saliendo de la universidad están teniendo problemas para conseguir trabajo. Es por eso, es porque ya no necesitas gente que haga trabajo tan simple, por ende tienes que cumplir con más cosas para poder entrar. Lo cual nadie te lo puso en términos y condiciones cuando entraste a la universidad. Usted me certificó que yo con estos conocimientos iba a poder entrar a un trabajo y ahora me están diciendo que no. Y el otro problema es que cuando viene por arriba, es cuando un problema complejo, le bajas la complejidad porque, no sé, que yo que soy consultor, la IA me ayuda a analizar cosas, eh, baja también las necesidades y por ende baja el sueldo, porque no necesitas tener tanta gente que en ese tema. Entonces se produce, de nuevo, esto que decía antes, la necesidad de cara de eje, puedes tener gerentes siempre porque vas a pagar, pero no sé si los mejores potenciales gerentes se van a quedar en la empresa, porque decir, bueno, por esta plata y por lo poco que me cuesta armar una app o armar una web o partir yo como consultor, dadas las condiciones que me trae la IA, capaz que mejor me independizo. Entonces, a lo que voy es que sumando todo esto, el cambio es muy violento. Hay mucha gente que quedó fuera del juego porque dice, oye, a mí me entrenaron para hacer una batería. No, me entrenaron para venderme yo mismo, para crear mi marca personal, para crear valor por yo solo y después vendérselo a alguien. No estoy entrenado para eso. Y el mundo te dice, bueno, lo lamento, la vida no es justa, es el camino que le queda. ¿Tú crees que las carreras universitarias están absolutamente obsoletas, ¿no? Yo creo que no, yo creo que las universidades, eso discutía justo porque dicen esto de que cuando tú usas IA dejas de pensar o todo el tema. Yo creo que no, dejas de pensar cuando la solución es cuando no tienes, si me dices muestra un juego de El Gato, no sé cómo se llama en otros países, esto de poner círculos y X, claro, la IA te lo puede resolver, vas a dejar de pensar. El problema es cuando no hay entendimiento del desafío a resolver. Entonces yo creo que la educación va a cambiar. Y vas a ser más de pensamiento crítico, ¿no? Exacto. Yo igual le voy a decir a mi hijo que hoy día tiene 4 años aquí, le voy a decir, oye, anda a la universidad. No te va a garantizar un empleo, pero lo que te va a garantizar es un esquema de pensar, una forma de pensar que vas a necesitar para más adelante. Es como los que nos enseñan a programar. Yo nunca seguí programando, pero cuando me explican algo algorítmicamente lo entiendo al tiro, porque me deformaron el cerebro en esa dirección. Juan Pablo, Es un pensamiento apocalíptico, pero es terrible. hemos criticado cuando tú en la industria, aparte que también viene, hay otro fenómeno que tiene que ver con que todo esto combinado está generando una caída en la tasa de natalidad brutalmente. Entonces, por varias razones. Una, la crisis de sentido. Otro, el tema de la emergencia medioambiental. Tú hablas con gente y dices, pero ¿para qué va a traer hijos si no va a haber mundo? Y también está el punto económico, que hoy día como sociedad en la práctica el contrato social como que se ha quebrado en términos de que las nuevas generaciones están siendo más pobres que las anteriores. Exacto. Y eso te pone en un escenario bien complejo. Ahora, en la industria farma más encima, bueno, más viejos, más tiempo, ¿cómo se ve eso? Tiene que ver con eso, con repensar el mundo. Es un mundo para el que no estaban preparados. Bueno, de hecho, no estábamos preparados para este mundo que vemos ahora. Un poco también pensando en lo que decía el profesor recién en cuanto a esa promesa de cielo o esa promesa de destino manifiesto que teníamos al día de la universidad desapareció, esas certezas desaparecieron. Y la idea también de ascenso social se va diluyendo también.
Antes era una promesa. Y en cuanto a lo que vemos en la industria, tiene que ver con eso. Se va a achicar también la industria farmacéutica porque va a haber ciertas formulaciones que van a dejar de ser venta bajo receta, por ejemplo, sino que van a ser directamente venta libre. Entonces cada uno va a ser responsable de alguna manera de su salud. Va a tener que, y va a lidiar también con la falta de especialistas, gente que se está alejando de la práctica médica justamente porque está siendo ocupada por la IA y por la falta de especialistas. Si uno tiene acá la intención, por ejemplo, no sé si lo han hecho, de consultar a un dermatólogo, van a tener que esperar 4 meses. Ni hablar de las brechas que hay en cuanto atención en cuanto a cáncer aquí en Chile. Entonces, se debe a una falta de infraestructura, pero también una falta de especialistas. Entonces, ese es el impacto que se va a dar. Y el rol de la industria va a ser proveer, como vimos también, y eso ha sido hace poco un mensaje de Donald Trump a 15 empresas farma de Estados Unidos. Estimados, bajen los precios. Esto no soporta más. Igualémonos a otros países del mundo. Seamos, fíjense, en la cuna del capitalismo, es decir, sociabilizar y socializar el acceso a los medicamentos. Es una problemática que va a venir, que ya está presente, porque ¿quién va a mantener la salud de esas personas que van a vivir hasta los 100 años, quizás 120 años? No va a ser loco pensar en eso. Entonces, el conflicto que se da en la industria farmacéutica no es nada ajeno a otras industrias. Se le va a dar a todas, a la industria de la vivienda, a la industria del consumo masivo, a la industria de la alimentación. Entonces, es bien complejo el escenario que viene, pero creo que tenemos cierta esperanza, al menos por eso estamos acá. Creo que mantenemos cierta idealismo en cuanto a lo que pensamos, de volver obviamente a las fuentes, y tiene que ver con el pensamiento crítico y al pensamiento más humanístico. Si perdemos esa esencia, y va a ser complicado el futuro que viene. Para ir cerrando, y dejar un punto un poquito más alto en términos de esperanza, y para líderes empresariales que están pensando en dar este paso de empezar a mirar este nuevo mundo, este nuevo paradigma, ¿cuál sería tu mensaje final? ¿Cuál mañana en la mañana se entusiasma y dice, vamos, tenemos que empezar a trabajar el tema de la innovación? ¿Cuál sería tu mensaje? Mira, yo creo que el primer mensaje es que cuando la gente dice que, oye, ya está todo inventado, yo creo que es la peor mentira que hay. De hecho, hoy día es más fácil que nunca inventar cosas nuevas, porque un chico en la casa tiene el poder de hacer cosas muy distintas, y eso combinado con la accesibilidad que tienes para entender los desafíos de las personas por data, por análisis de redes sociales, lo que sea, hace mucho más fácil crear productos y servicios que se puedan ajustar. Por ende, si bien mi mensaje es apocalíptico, si es que usted quiere seguir el camino del empleado, la verdad es que es mejor que nunca si es que usted quiere vivir una vida, no sé si llamarle más tranquila, pero más en control personal de estar en su casa haciendo cosas valiosas, ¿sí? Por eso, si uno se quiere, es como todo, como el budismo, dice, si te resistes, sufre, como cuando uno agarra una soga y la trata de sostener. Mira, te vas a quemar las manos si tratas de agarrarla, en realidad suéltala. Y creo que es súper interesante entender que hoy día la capacidad de probar, la capacidad de buscar talento más allá de tu empresa, incluso gente que no está contratada, sino que extra emprendedores, se le podemos llamar así, gente que hace innovación desde afuera, hoy día es una época dorada para eso. Entonces, yo mismo lo viví en carne propia, me salí del mundo empleado en pos de poder emprender, ser consultor, hacer mis temas, y hoy día tengo mucho trabajo, pero es una sensación súper distinta porque en la tarde estoy con mi hijo, llega de la casa, juego con él. Bueno, me quedé hasta más tarde, pero dediqué una hora a jugar con él. Creo que la calidad de vida no necesariamente va a caer. Puede ser que caigan los sueldos, puede ser que caiga el acceso a ser empleado, pero eso no es signo de que vaya a caer la calidad de vida. Y eso es algo que desde las empresas tenemos que empezar a mirar qué es lo que estamos resolviendo en torno al empleo, en torno a la creación de valor. Juan Pablo, ¿y tu mensaje final pensando en el propósito dentro de la empresa? ¿Qué le dirías tú a quienes todavía no avanzan en ese camino? En coincidencia con lo que se acaba de mencionar, es la idea de un propósito, trabajar de algo que le guste, pensar que hay miles de opciones para dedicarse, para ver el mundo más amplio de lo que vemos en la cuadra donde vivimos, en el barrio donde vivimos, la comuna donde vivimos. Tuve la oportunidad hace poco de ir a China y realmente es como dicen, viven en el año 2200. Creo que tenemos la capacidad de generar nuevas cuestiones, soluciones para un mundo que viene, y está al alcance de nuestra mano. Está más que nunca el conocimiento cerca, la capacidad de crear, y alguien que esté dispuesto a acceder a ese conocimiento que nosotros tenemos.
Por lo tanto, esa idea, y yo me animé a dar el salto a la gente que se anime a dar un salto, a los más jóvenes que no crean que la visión que tenían sus padres de consíguete un empleo y sigue ahí hasta que te jubiles, eso dejó de ser la norma, que se animen a tener un propósito de una idea que les guste y darle para adelante. No hay, creo, una receta. Estaría mintiendo si digo que es el camino adecuado el que le intento dar. Al contrario, desconfíen de esas personas que le dan las recetas, siempre permítanse dudar, incluso hasta de ustedes mismos. Pero creo que el propósito y ser congruentes con lo que uno siente y uno piensa, y pensar que la felicidad no está realmente en el futuro cuando ganemos el mejor sueldo, sino lo que decía recién, pasar ese tiempo de calidad no es solamente una idea bonita para decir, sino que realmente es lo que nos va a llenar como personas. Entonces, me voy, buena pregunta a la final, porque me voy más esperanzado de que lo que estaba en la mitad de la charla. Así que agradecerte, Alex. Tadashi, Juan Pablo, muchas gracias por haber venido hoy día al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos hablando sobre otro tema de donde la conciencia empresarial tiene mucho que aportar. Muchas gracias. Conversar es abrir espacio a distintas miradas y encontrar puntos de encuentro. Esto fue El Bien Común, un lugar donde los buenos negocios se comparten para construir juntos un futuro mejor hoy. Una coproducción de Clinic y Observatorio de la Conciencia Empresarial, con Alexis Cami.